Mis amados, vamos entonces a reflexionar unos minutitos en la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Antes quiero saludar a todos los peruanos, saludarnos unos a otros porque sin duda estamos más alegres que el día de ayer. Por lo menos ya no hay tensión. Conversé con muchas personas durante el día y me decían, pastor, ayer estaba pero nervioso, estaba nerviosa y muchos no han podido dormir tranquilos. Imagínense la influencia. Me estoy refiriendo al fútbol, por cierto, al triunfo de ayer de nuestra selección peruana. Así que creo que hay que darle gracias a Dios porque nos ha regalado un triunfo y ha sido una gran alegría para todos los peruanos. Ha sido muy emotivo, ¿verdad? Ver esa cantidad de peruanos en todo el territorio celebrando el triunfo de nuestro país. Así que un saludo para todos los compatriotas, a todos los peruanos que estamos contentos por este triunfo y seguimos avanzando para clasificar al Mundial. Bueno, dicho esto, quiero también saludarles a cada uno de ustedes porque hoy es una noche especial. Estamos terminando el mes de marzo. Miren qué rápido se está pasando el año y Dios nos concede la gracia de seguir vivos, de seguir con la fuerza y con la fe en su palabra y participando de la comunión de la iglesia. Si usted hasta ahora no está participando de la comunión de la iglesia, me refiero a la asistencia regular, yo le animo, le invito a que pueda participar de esta familia que es la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villa María del Triunfo. Le aliento a que usted pueda unirse a un grupo de vida donde usted puede en un grupo pequeño conocer al resto del grupo, ya sea de damas o de varones, y poco a poco usted pueda formar parte de esta familia tan preciosa que es la vida de la iglesia. Estamos estudiando los días miércoles una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, que es la primera carta a los Corintios, dirigida a la iglesia de Corinto, allá en Grecia, cerca de Grecia, en la ciudad de Corinto. El tema de esta noche lo hemos titulado Solo el Espíritu de Dios interpreta el Evangelio. ¿Por qué estamos estudiando estas lecciones? Porque cada uno de estos pasajes tienen grandes lecciones para nuestra vida. Y cada una de estas lecciones representadas o resumidas en el título de nuestra lección es la gran intención de la lección. El Espíritu de Dios, vamos a aprender hoy, nos ayuda a interpretar, nos revela el Evangelio. Hemos leído entonces 1 Corintios, nuestra hermana Lucia ha leído del capítulo 2, versículos 6 al 10, y hoy encontramos entonces una gran lección para nuestra vida. Lo primero que debo decirles es que nadie puede hacer las cosas solo, nadie. Normalmente nadie puede hacer las cosas solo. En la vida no se puede caminar solo. Ni siquiera el hombre puede estar solo. Dios creyó conveniente, pensando en el hombre, crear a la mujer para que la acompañara en el liderazgo de sus funciones y de la tierra y de los propósitos de Dios, cuando Él le dijo, le haré una ayuda idónea para Él. De modo que en la vida no se puede caminar solo, ¿verdad? En la iglesia tampoco se puede andar solitariamente. Así que si algo estamos aprendiendo miércoles tras miércoles es que somos una comunidad de hombres y mujeres redimidos por Jesucristo y con el deseo de ser servidores del Señor. Y entonces tampoco podemos andar solitariamente en la vida de la iglesia. De hecho, es un contrasentido. La iglesia es una unidad de muchas partes, es un cuerpo. De hecho, Pablo habla de la iglesia como un cuerpo, ¿no es cierto? Que funciona unido y como el cuerpo humano, como su cuerpo y el mío, todas las partes ayudan mutuamente. Entonces no están separados. Mis hermanos, cuando se trata de leer las escrituras, las que tenemos en nuestras manos, cuando se trata de leer la Biblia, y aquí está la gran bendición de esta noche, aunque debamos hacerlo en forma personal e individual, tampoco podemos caminar solos en este camino. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza de Pablo en estos versículos? Bueno, que no podemos ignorar el ministerio del Espíritu Santo. Usted, creyente en el Señor, no puede ignorar la ayuda y el ministerio que desarrolla el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque solo el Espíritu de Dios interpreta el Evangelio. Solo el Espíritu de Dios
interpreta el Evangelio, revela el Evangelio. Esto es lo que Pablo está enseñándonos. Y esta es una gran lección que espero usted pueda recibirlo en su corazón. No podemos ignorar la ayuda del Espíritu porque Él se encarga de revelarnos, de enseñarnos y de aclararnos la Biblia cuando la leemos. Y cuando dependemos de Él, de su ayuda, cuando usted hace su devocional, abre la Biblia y empieza a confiar en ella, a leer las Escrituras, vamos a encontrar ¿qué cosa? La voluntad de Dios, la intención de Dios para nuestra vida. Y tendremos luz para saber cómo conducirnos en la iglesia del Señor y en cada área de nuestra vida. Es una experiencia que lo vamos a ir experimentando poco a poco. Yo lo vengo experimentando hace largos años atrás. Cuando yo recién empecé mi vida cristiana, una de las cosas que yo recibí como regalo fue una Biblia muy bonita, con sus filos dorados, me acuerdo, y tenía unos marcadores para encontrar rápidamente el libro de la Biblia. Fue una Biblia preciosa que recibí de mi papá, de mi padre. Y cuando yo recibí la Biblia, entonces empecé a leerla. No entendía muchas cosas, pero empecé a confiar en las cosas que estaba leyendo. Y sin saberlo, el Espíritu Santo me iba ayudando para entender, de acuerdo a mi capacidad y de acuerdo a los años que tenía yo en la vida de la iglesia, entonces algunas verdades que en su momento, escúcheme bien, como joven, ya entrando a la adultez, entonces me ayudó muchísimo en mi vida personal. Por eso, cuando usted depende de Dios y del Espíritu Santo, al leer las Escrituras, Él le ayudará a comprender su voluntad. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos ignoramos esta ayuda del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo, y cómo trabaja incansablemente para traernos el correcto sentido de la palabra de Dios. Lee el versículo 10, que ya lo ha leído nuestra hermana. Pero Dios nos la reveló a nosotros, dice el apóstol Pablo, por el Espíritu. Es decir, su mensaje, su enseñanza, la verdad que estaba escribiendo y predicando, él dice, nos la reveló el Espíritu. ¿Por qué? Y él añade, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo le dice esto a los hermanos de Corinto? Porque él quería corregir una actitud muy lamentable. La actitud de algunos de creerse sabios y pensar que esa sabiduría era un logro personal. ¿Y sabes lo que estaba pasando en realidad? La iglesia se estaba dividiendo. Los hermanos estaban separados unos de otros. Unos se creían más sabios que los otros y pensaban que era esa sabiduría y por esa sabiduría pensaban que estaban por encima de los demás como si fueran una suerte de raza superior. Así que miraban mal al que no sabía tanto. Por eso Pablo, enterado de esto y sabiendo esta actitud, les sigue enseñando durante estos versículos sobre la verdadera sabiduría, porque ellos hablaban de sabiduría, se sentían sabios. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les enseña sobre la verdadera sabiduría, la de Dios, y agrega algo más. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden entender la sabiduría de Dios. Tremenda enseñanza y el valor que ésta tiene. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden entender por su revelación y por su interpretación el sentido correcto de la palabra del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado de creernos sabios en nuestra propia opinión. Algunos se creen sabios en su propia opinión. Cuidado con ser parte de esos hombres y de esas mujeres muy orgullosos de saber y de sentirse sabios en su sabiduría humana. Cuidado con imponer tus palabras tratando de mostrar lo inteligente o lo sabio que eres frente a los demás. Qué mal se ve eso en la iglesia. Qué mala actitud ante los ojos de Dios. Qué error tan grande, porque eso divide, separa, hiere los corazones. Y qué daño hace a las relaciones de la iglesia y aún de la familia, porque eso también pasa en la familia. Mis amados, no somos sabios por nuestra propia opinión. Necesitamos la sabiduría de Dios para poder entenderla, conocerla y vivirla. ¿Por qué?
porque solo el Espíritu de Dios nos ayuda a interpretar y nos revela el Evangelio. Y entonces Pablo nos da unas enseñanzas muy prácticas y quiero que usted la pueda anotar para que usted la pueda recordar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera enseñanza es que el Evangelio, dice Pablo, es la sabiduría de Dios. Y si lo digo de otra manera, la sabiduría de Dios es el Evangelio. Dice el verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría. Pablo está hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué dice Pablo? Que cuando él habla cosas sabias, asuntos de sabiduría, lo hace con aquellos que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Qué interesante, ¿no? Lo que escribe y enseña Pablo es el Evangelio que estamos predicando. Pablo se refiere entonces a su enseñanza como la sabiduría de Dios. Y cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la sabiduría de Dios. Esta sabiduría de Dios, este Evangelio, no lo pueden entender todos. Pablo dice que solo los que han alcanzado madurez. Entonces Pablo conversa estos asuntos de sabiduría de Dios con los que han alcanzado madurez. No es otra cosa que aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso solo los que han nacido de nuevo, los que han reconocido a Jesucristo como Salvador en sus vidas, aquellos en quienes ha venido a vivir y a acampar y a posicionarse el Espíritu Santo, entonces han alcanzado esta revelación y esta experiencia y esta madurez espiritual suficiente para poder entender los propósitos de Dios. Es algo muy interesante, mis amados. La sabiduría de Dios, escúchame bien, la sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría de este siglo. Entonces, hay dos clases de sabiduría. La sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo o la sabiduría de este siglo, como dice Pablo. Pablo admite que existen estas dos clases de sabiduría y aquí hay una confusión entonces. La de Dios y la del mundo. Por supuesto, no negamos que hay una clase de sabiduría muy desarrollada en el ser humano, ¿no es cierto? Hay gente muy inteligente, escritores, políticos, ¿no es cierto? Maestros, catedráticos, filósofos, aun cuando no sean cristianos, sí, son inteligentes y tienen sabiduría. Ahí tenemos todos esos, por ejemplo, inventores, ¿no es cierto? Aquellos que han extendido la tecnología, la ciencia médica, por citar algunas ciencias, que hacen que la vida en este planeta sea más feliz. O sea, hay gente inteligente que ha inventado este medio del internet, la computadora y un montón de cosas. Pero, nunca se puede conocer a Dios por medio de esta sabiduría humana. Repito, no se puede conocer a Dios por medio de esta sabiduría humana. Aún la inteligencia más desarrollada de un hombre no es suficiente para que pueda tener un conocimiento de forma personal de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque no se trata de descubrir intelectualmente a Dios, sino de recibir revelación e iluminación espiritual para comprender su palabra. Los cristianos de Corinto se jactaban de su sabiduría, pero no de la espiritual, porque no la evidenciaban, sino, como dice Pablo, ellos se alegraban, se jactaban, se sentían muy orgullosos de la sabiduría que ellos poseían, que era la sabiduría humana, racional, la aprendida, ¿no es cierto? La sabiduría de este siglo. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos el apóstol Pablo aquí? ¿Por qué es útil esta verdad a nosotros en este siglo? Porque muchos pueden estar equivocados, jactándose de ser sabios y de conocer a Dios solo porque son inteligentes y porque tienen sabiduría en ciertas áreas del saber humano. No podemos esperar que todos puedan entender, por ejemplo, la fe cristiana. Por eso, cuando tú compartes el Evangelio, compartes una verdad preciosa del Evangelio, no todos pueden entenderla, porque Pablo dice que hay que conocer a Dios, hay que tener el Espíritu de Dios para que podamos entenderla y comprenderla.
Entonces, no puedes esperar tú que todos entiendan tu fe cristiana. No puedes esperar que todos entiendan tu espiritualidad. No puedes esperar que todos entiendan tus deseos de no pecar y de mantenerte correctamente delante de Dios. No puedes esperar que todos entiendan que quieres depender de Dios en el área del dinero y en cada parte de tu vida matrimonial y de tu vida familiar. Mucha gente no entiende eso. Y cuando tú compartes los principios de por qué tú lo haces, mucha gente no lo va a entender. Por tanto, hay que tener paciencia y hay que ser prudentes. Y Pablo tenía conciencia de eso. Él decía, ¿no es cierto?, en nuestro verso 6, cuando estoy con creyentes maduros, entonces sí hablo con palabras de sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, pero no la clase de la sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo. Por eso, tú como yo, mi amado hermano, amada hermana, hay que adaptar nuestra enseñanza de la palabra de Dios a la capacidad espiritual de tu oyente. O sea, si tú quieres compartir tu fe cristiana con otra persona, tú tienes que ser muy sencillo en la explicación. No puedes ir con terminología muy evangélica, muy teológica, muy complicada. ¿Por qué? Porque no van a entender. Porque no van a comprender la revelación espiritual de Dios. Así que como Pablo, hay que aprender a saber compartir el evangelio con las personas que no conocen a Jesús. Hay doctrinas que incluso no son apropiadas para compartirlas con cristianos poco maduros. El infierno y la condenación, y hay muchas enseñanzas que son difíciles de entender. Probablemente la entiendan mal y aún dañen sus corazones. Pablo dice que la mayoría de los cristianos de Corinto eran inmaduros espiritualmente. Por eso él dice en 1 Corintios 3, 1 al 2, escucha con atención. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Entonces Pablo está admitiendo que la gente que le escuchaba, estos hermanos de Corinto, no eran muy maduros, así que Pablo no podía darles enseñanzas importantes, enseñanzas profundas, y él tenía que adaptar su enseñanza, su sabiduría, la sabiduría de Dios, la que él enseñaba y predicaba, el evangelio, de una manera muy sencilla a sus oyentes. Entonces, esta es la verdad que estamos aprendiendo en primer lugar. El que tiene el Espíritu Santo en nosotros, podemos entonces entender la sabiduría de Dios, que es el evangelio, que es la palabra de Dios. Recuerda, solo el Espíritu de Dios interpreta el evangelio. Así fíjate entonces cuánto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos de Él para que nos ayude a entender cuando leemos cada día la lectura diaria de la Biblia? Cuando quieres compartir un texto bíblico, cuando tienes una necesidad en tu corazón, en tu vida, en tu familia, entonces ¿qué haces? Acudes a la Biblia, ¿no es cierto? Pero a veces tú la abres y no la entiendes. Bueno, pídele al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que te revele esa enseñanza que estás leyendo con tus ojos. Pídele al Señor que te revele y te aclare tu entendimiento, de tal modo que tú puedas digerir, entender, recibir esa sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer. Así que no andes solo en la interpretación de la Biblia. Muchos se han equivocado y han terminado muy mal, hasta formar iglesias y doctrinas heréticas y religiones falsas. Dependamos de Dios a través de su Espíritu Santo siempre. Por eso invoquémosle para que Él nos ayude a que nos revele la Escritura, la interpretación correcta, la enseñanza precisa cuando leemos las Escrituras. Amén. Entonces la primera lección es muy clara. La sabiduría de Dios es el evangelio. La segunda lección que encontramos, muy sencilla, es que el evangelio es la sabiduría de Dios, pero que muchos no conocen. Tú la conoces, muy bien, pero muchos no la conocen. El verso 7 al 9 nos lo dice. Ahora Pablo nos da detalles sobre el evangelio y sobre esta sabiduría. Lo primero que nos menciona en el verso 7 es que el evangelio era un misterio oculto para todos. Qué interesante. No todos lo entendían, no todos lo recibieron. El verso 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Misterio en la Biblia, hermanos, no se trata de algo sorprendente, desconcertante, así muy misterioso, sino se trata y se está refiriendo al plan de salvación de Dios que estuvo oculto por muchos años antes de la creación de este mundo, incluso durante el Antiguo Testamento. Pero se reveló el día que Dios determinó que sea conocido, o sea, en el cumplimiento del tiempo. Ese día vino Jesús, que era el plan de salvación de Dios para la humanidad. Vino a esta tierra, se encarnó, ese Mesías vivió y murió en la cruz del Calvario para cumplir ese propósito de Dios. Esta verdad que estuvo oculta poco a poco fue revelada hasta que fue totalmente revelada. Esta verdad estuvo oculta, estuvo entre sombras en el Antiguo Testamento, no era muy claro, los profetas no lo entendían muy bien. No estaba explicada con claridad, nadie sabía quién ni cuándo sería revelada por Dios mismo, aquel Mesías, aquel plan de salvación. Y entonces Pablo dice que esa sabiduría, ese evangelio que salva, Dios lo predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, la mantuvo en secreto hasta que el evangelio del Nuevo Testamento lo reveló. Y ahora podemos entenderlo, podemos conocer nuestra condición delante de Dios y nuestra necesidad delante de Dios. Ahora, por medio de la Escritura, que ya la tenemos en nuestras manos, podemos vivir a Jesucristo y podemos tratar y relacionarnos con Él como nuestro Señor, y ahora podemos confesarlo como nuestro Salvador. Pero antes, dice Pablo, esta sabiduría, que es el plan salvífico de Dios, estaba oculto y no era muy conocido. Los corintios no tenían ni idea de la maravillosa sabiduría de Dios que estaban ahí entre sus manos leyendo la carta del apóstol. Ellos pensaban que eran muy sabios, ¿recuerdas? Cuando hablaban de ciencias y de cosas, pero el evangelio es la sabiduría perfecta de Dios, la sabiduría del plan redentor del hombre para salvarnos. ¿Y por qué es sabio, pastor? Bueno, porque ponte a pensar un ratito junto conmigo. ¿Cómo podría Dios manifestar su amor en una raza inferior que era la humana, ¿no es cierto? Éramos pequeñitos, terrenales. Bueno, Él, ¿cómo? Siendo Dios todopoderoso y perfecto, ¿cómo podría manifestar su amor y hacernos entender que Él nos amaba? ¿Cómo podría Dios edificarse con el hombre si su santidad no lo permitía? Identificarse con el hombre si su santidad no lo permitía. ¿Cómo podría cumplirse la justicia de Dios y lograr la salvación del hombre si el hombre merecía la muerte por el castigo de sus propios pecados? No era fácil. ¿Cómo podría ser satisfechas las demandas de su santidad? Él era santo, ¿verdad? Y es santo, y sus obras demandaban santidad, y su ira también justa, sin que el hombre muera. ¿Cómo podría salvarlo sin que se aplicara la justicia de Dios que merecía el hombre en su muerte? Entonces, todas estas respuestas que son difíciles, la respuesta la tiene el evangelio. En Cristo Jesús, Dios planeó esta preciosa sabiduría que puede ahora manifestarse en la persona de Jesucristo el Señor. Jesús, hermano mío, estimado amigo, cumplió todas las demandas de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Su ira fue satisfecha, su amor fue expresado, todo en la persona de Jesucristo. Y de Él hablaremos todo el mes de abril, porque el mes de abril vamos a recordar la Semana Santa, pero será un mes que hablaremos de Cristo y aprenderemos mucho de Él. Entonces, lo primero que dijo es que esta salvación, este evangelio, era un misterio que estaba oculto para todos. Algo más que dijo en el verso 8, el evangelio no fue entendido en los días de Jesús. Esa sabiduría no fue entendida, como tampoco lo es entendida el día de hoy, ¿no es cierto? Dice el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Claro, pues, si ellos hubieran entendido el mensaje del amor de Dios, el evangelio, no hubieran crucificado a Jesucristo. Entonces la crucifixión era prueba ¿de qué? De que los gobernantes y las autoridades religiosas de los judíos
les faltaba sabiduría. Tenían sabiduría humana, pero no la sabiduría de Dios. Y Pablo era uno de esos hombres, que él dice que fue perseguidor, blasfemo, injuriador, pero lo hizo por ignorancia. Entonces, este evangelio que nosotros estamos compartiendo ahora no fue entendido en los días de Jesús. No fue entendido en los días del apóstol Pablo. No lo conocieron. Por eso mataron a Jesucristo, lo crucificaron. Tampoco es conocido hoy, ¿verdad? Muchos no conocen los principios y las enseñanzas del evangelio. Lo tercero que Pablo dice sobre esta sabiduría, en el verso 9, es que esta sabiduría maravillosa no la podemos nosotros ni imaginar. Es tan maravillosa, es tan preciosa, que no la podemos ni siquiera imaginar. Qué bonito. Mira el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo está citando el Antiguo Testamento, Isaías 64:4, la profecía del gran profeta. No para referirse a las maravillas del cielo y de la naturaleza, sino a las maravillas de la sabiduría de Dios que tendríamos los creyentes. Ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, ni ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que esta sabiduría de Dios, este evangelio que nos lo revela el Espíritu Santo, es maravillosa y no terminamos de entenderla ni de comprenderla por lo maravilloso que es, por lo maravilloso que es. Te pregunto, ¿estás disfrutando de estas maravillas que encontramos en la palabra de Dios? ¿Te conmueven? ¿Te emocionan? Su amor te cautiva, su perdón te quebranta, saber de que nos cuida te emociona, conocer de que vendrá por nosotros no te trae esperanza, saber que ejerce su poder no te sientes un hijo protegido. Y tú dices, Señor, todas estas cosas, todas estas maravillas, yo no sabía que contaba con ellas, pero los cristianos contamos con su poder, con la promesa de su venida, con sus cuidados, con su perdón, con su amor, con su misericordia, con su sostenimiento, con su provisión. Y Él hace cosas y envía siervos, servidores y ángeles para protegernos y cuidarnos. Y tiene todo un propósito de vida para ti y para mí. Por eso cada vez que descubrimos algo más y algo más y algo más, uno se queda maravillado y dice, Señor, ¿cuánto haces por mí? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto hizo Jesús por mí? ¿Y aún cuántos planes tienes para mí? Qué maravilloso es el evangelio. Qué maravillosa sabiduría es la de Dios. Sabiduría que nunca terminaremos de comprenderla ni de entenderla. Uno cree que ya conoce a Dios, pero es como tratar de, no sé, hacer un huequito en la playa y tratar de meter todo el océano allí. ¿Sabes, mi amado hermano? Sigue leyendo las Escrituras. Sigue pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que te revele sus maravillas. A través de esa lectura te harás un hombre sabio, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque solo por la ayuda del Espíritu podemos lograr el entendimiento. Y esa es la última lección. En el verso 10, y con esto terminamos. El Evangelio es sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo. Nunca lo olvides. Amén. Nunca lo olvides. Para que tú lo entiendas y sea claro ante tu mente y corazón, el Espíritu Santo se encarga de eso. Mira este verso 10. Si puedes subrayarlo, será de mucha utilidad para tu vida presente y futura. Dice el verso 10, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu estas verdades. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Qué bonito, ¿no? La palabra escudriñar es sumergirse y aún en lo profundo de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Escudriña la mente, la sabiduría de Dios a lo más profundo, y eso nos lo revela, eso nos lo comparte. Pablo se incluye con los demás escritores para decir que si lo que ellos han escrito no es sabiduría humana, es porque el Espíritu Santo se los reveló.
Así que cada libro que tenemos en la Escritura, cada libro de su palabra, ha sido revelada por el Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros queremos entender entonces las Escrituras, no lo podemos hacer solo. Como dice este verso 10, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si nos esforzamos con solo nuestro entendimiento, ¿no? Hay gente que trata de entender la Biblia solo con el mero entendimiento humano. Sí, se necesita, pero no es suficiente. No lograremos conocer con claridad la voluntad de Dios para tu vida. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es el único que puede revelarnos el mensaje del Evangelio, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo conoce todo lo que Dios sabe, porque el Espíritu Santo es Dios. Así que concluyo. 3 lecciones claras sobre el Evangelio para nuestras vidas. Número 1, el Evangelio es sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Así que nadie se sienta menos frente a la sabiduría humana. Muy bien, ellos sabrán sobre ciencias y filosofía y astronomía y mil ciencias más. Pero hay una sabiduría que el mundo no la tiene, pero tú sí, porque es la sabiduría de Dios, es el Evangelio de Dios que nos ha sido revelado. Lo segundo que aprendimos es que el Evangelio es una sabiduría que muchos no conocen. Y esa sabiduría tenemos que compartirla, porque no la entienden, no la comprenden. Fue un misterio oculto, no fue entendido en los días de Jesús, y eso es algo que maravilla nuestro entendimiento y nuestro corazón. Y lo tercero fue que el Evangelio, sabiduría de Dios, solo será revelado por el Espíritu. Frente a todo esto, ¿dónde está la jactancia de uno que dice saber mucho? No es por mérito propio, es porque el Espíritu va revelándote, enseñándote, aclarándote de una manera magistral. Es el maestro de los maestros, es el que nos revela su palabra y es el que te hará entender a ese corazón sencillo como es el tuyo. Cuando abras la Biblia, eso traerá una luz y tú dirás, nunca había entendido esto, y el Señor te revelará más de Dios y más de Dios. ¿Cómo puedo entender entonces la Biblia y su precioso mensaje? Con la ayuda del Espíritu Santo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así se conduce uno en la iglesia de Cristo. Espero que tomes estas lecciones en una forma muy práctica. Esta misma noche, agradécele al Señor por el ministerio del Espíritu Santo. No nos sintamos extraños al pedir que el Espíritu Santo nos ayude. Y podemos orar y decir, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu. Revélame esta palabra. Muéstrame tu voluntad en esta necesidad importante de mi vida. Si tú necesitas consuelo y necesitas ayuda, el Espíritu Santo puede brindártela. Pero recuerda, estimado amigo, para que tú puedas recibir de Dios no solo su sabiduría, sino su voluntad para tu vida, la salvación para tu vida, el perdón de los pecados para tu vida y la nueva oportunidad de empezar en Él. Entonces tienes que nacer de nuevo. Tienes que aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida, invitarlo a que Él sea el Salvador de tu vida, apropiarte de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y una vez que tú reconoces a Jesús en tu corazón, Él te hace un hijo suyo. Y al hacerte su hijo, uno de los regalos que nos da es la presencia de Dios Espíritu Santo en ti. Ahora morará en ti si es que tú lo aceptas con todo tu corazón. Oremos un ratito. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque el Espíritu Santo nos revela tu palabra. Y si hubiera alguien que necesite conocer a Jesús como Salvador, que en esta noche abra su corazón, nos escriba y nos manifieste su deseo para nosotros poder ayudarle. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Puede usted escribirnos, puede usted llamarnos, mandarnos un mensaje y nosotros le contestaremos si el deseo de su corazón es empezar una nueva relación con Jesucristo. Amada iglesia,
Entonces no andemos solos en el estudio de las Escrituras. La palabra de Dios se interpreta y se revela por medio de su Espíritu Santo.